infraestructura. Muy bien, ya tenemos a la dupla conformada por los especialistas de cada una de las agrupaciones políticas que se presentan el día de hoy. El señor Carlos Alberto Neuhaus Tudela, de Fuerza Popular, y el señor Gustavo Guerra García Picasso, de Juntos por el Perú. Como ya se explicó, cada representante cuenta con 3 minutos de exposición. De acuerdo al sorteo, damos pase de inmediato a la exposición de Carlos Alberto Neuhaus Tudela, representante de Fuerza Popular, por 3 minutos. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zunini, por haber mencionado a los panamericanos, que mucho esfuerzo nos tocó sacar adelante. El Perú, como lo dijo hace años mi amigo Felipe Ortiz de Ceballos, es un país sobrediagnosticado y subejecutado. Según la Contraloría, existen 2.241 obras públicas inconclusas, valorizadas aproximadamente en 73.000 millones de soles. Hay hospitales sin terminar, carreteras inconclusas, sistemas de agua abandonados, etcétera. El presupuesto existe, pero el gobierno de hoy es incompetente. No es solo burocracia, es una falta de respeto al ciudadano, es caos y el caos paraliza. El Perú no está detenido por falta de recursos, el Perú está detenido por gobiernos que tuvieron la responsabilidad de responder a la gente y no lo han hecho. Nuestro país ya vivió una etapa donde la obra pública volvió a ponerse al servicio del ciudadano, como fue durante la época del ingeniero Fujimori. Se hicieron caminos, luz, agua y obras que cambiaron la vida para la gente. Pero no nos referimos solamente para el pasado. En el presente también mostramos que con orden y decisión las cosas sí se pueden hacer. Los Panamericanos son el ejemplo donde el Perú ejecutó infraestructura de nivel mundial en tiempo récord y por debajo del presupuesto. Lo sé de primera mano porque me tocó liderar esas obras. Pero infraestructura no solamente es construir, también es prevenir. Nuestro país sufre lluvias en el norte, sequías en el sur, familias perdiéndolo todo porque los gobiernos ineptos nunca hicieron las obras necesarias. La última vez que un Estado estuvo preparado para enfrentar el Niño fue en los años 90 y ahora lo volveremos a hacer. En esta oportunidad ya sabemos que se nos viene un Niño fuerte y tenemos la amenaza de un sismo importante en la costa central. Es urgente trabajar en infraestructura de prevención. Haremos carreteras, puertos, aeropuertos, corredores logísticos modernos que integren regiones y reduzcan costos. Porque la infraestructura conecta y cuando conectamos al Perú productivo generamos crecimiento para cada peruano. El agricultor vende más, el emprendedor crece y el trabajo llega. Vamos a promover inversión con reglas claras, estabilidad y ejecución eficiente. El Estado eficiente es un Estado presente que ejecuta bien, rápido y honestamente. Esta elección se trata de algo muy simple. O seguimos pagando el caos de obras abandonadas o recuperamos el orden para volver a construir un país que funcione. Orden es agua potable, transporte digno, productividad, escuelas, hospitales, energía y calidad de vida. Un país moderno no se mide por lo que anuncia, se mide por lo que entrega y por sus resultados. Muchas gracias. Perfecto. Vamos ahora al turno del señor Gustavo Guerra García Picasso, representante de Juntos por el Perú. Le recordamos que tiene 3 minutos. Muy buenas noches. Nosotros en el año 2021 hicimos crecer la inversión pública en 20%, batimos récord de inversión pública y tuvimos la tasa de ejecución de inversiones públicas más altas desde la creación de InvierteP en el 2017. También hicimos crecer la inversión privada en 37% y todos los instrumentos de inversión pública y privada serán utilizados para dar la cobertura de infraestructura económica que el país necesita. Pero a esto también hay que añadirle una visión. Y la visión es que el Perú tiene que integrarse competitivamente en el mundo. Y por eso nuestra prioridad van a ser las conexiones que van a unir los puertos de Chancay y El Callao con la ciudad de Pucallpa en el marco del gran proyecto bioceánico que articulará a Brasil con China a través de los puertos de Chancay y El Callao y fortalecerá todo el corredor de la región central. Nuestra prioridad serán esas obras, las que conectarán Chancay con Pasco y Pasco con Pucallpa. Pero también creemos que tenemos que fortalecer otros ejes transversales y otros corredores, como el que conecta Cajamarca con Bayóvar, como el que conecta San Juan de Marcona con Las Bambas y la modernización del ferrocarril del sur para llegar con eficiencia a Corío, para tener los 3 ejes transversales hacia las zonas portuarias. Esto es muy importante. En segundo lugar, quiero señalar que tenemos que recuperar el ducto de Camisea
al Cusco, ¿no? Necesitamos el gasoducto del sur, porque no podemos seguir teniendo a la gente que está en la zona de producción de camisea teniendo un precio del gas mucho más elevado que el de Lima. Necesitamos la red de gasoductos para igualar los precios en todo el Perú, y no puede ser que no hagamos una obra que está 35% construida y que la que tenemos que relanzar. También quiero decir, en tercer lugar, que necesitamos hacer algo importante con los caminos rurales del Perú. Tenemos 180.000 kilómetros de caminos rurales que están subestimados en el visor del MTC, y de esos solo 26.000 kilómetros reciben mantenimiento. Entonces ahí tenemos una brecha muy importante para integrar a las comunidades campesinas, a los agricultores, con los mercados. Vamos a proponer un ambicioso programa de pavimentación económica de 8.000 kilómetros de caminos rurales, 12.000 mejorados en afirmado y 30.000 kilómetros con acciones de bajo costo de transitabilidad con los gobiernos distritales y contratos con las microempresas de campesinos. Eso es lo que vamos a hacer a través de núcleos ejecutores. Y finalmente, el cuarto tema es que necesitamos recuperar el transporte urbano. En el Perú, el caos del transporte urbano responde a los decretos legislativos dados en los 90 en el gobierno de Fujimori. Por eso están exacerbadas las externalidades del transporte urbano, congestión, accidentes y todo lo que podemos ver de desorden y caos, ¿no es cierto?, está causado por esas medidas de las cuales hasta ahora no nos recuperamos. Tenemos que poner orden, hacer corredores de transporte urbano, hacer subsidios para la gente que no recibe, porque en el Perú las personas que ganan menos de 1.000 soles en las ciudades gastan el 50% de sus ingresos en transporte urbano. Y eso no lo vamos a seguir permitiendo en el gobierno de Roberto Sánchez, de Juntos por el... Bien, tiempo concluido para ambos, y ahora daremos inicio al intercambio de ideas y diálogo entre especialistas. En esta parte denominada bolsón de tiempo, que permite que los propios representantes administren su tiempo de participación. Para intervenir van a deber levantar la mano para que nosotros, los moderadores, podamos cederles la palabra. Ahora, cada representante contará con 4 minutos, de acuerdo a los lineamientos entregados por los partidos políticos. Los representantes especialistas pueden hacer uso máximo de 1 minuto por intervención. Esto se da para garantizar que puedan contar con el tiempo necesario para cada interacción. Así que abrimos este intercambio de ideas hablando sobre el tema de cierre de brechas de infraestructura, que es uno de los subtemas. Hay aproximadamente 3.5 millones de peruanos que no cuentan con agua potable en sus casas. En ese aspecto me gustaría conocer qué propuestas tienen cada uno de sus bancadas o sus partidos para cerrar estas brechas de infraestructura en materia de agua. ¿Alguno de los dos? ¿Levanta la mano? Señor Neuhaus Tudela, sí, adelante. Muchas gracias. No solamente en materia de agua, hay brechas, como ya lo ha dicho mi amigo aquí en el debate. Lo importante, tenemos brechas por todos lados, brechas de transporte, infraestructura, etcétera. Pero lo que necesitamos, o sea, recursos hay y existen, pero lo que necesitamos son gente profesional que sepa manejar estas cosas. Estamos, lamentablemente, por ejemplo, en muchos gobiernos regionales no tienen gente profesional adecuada. Entonces tenemos que conseguir las mejores personas, porque no puede ser que una persona con, digamos, limitados estudios pueda estar manejando expedientes técnicos de gran tamaño. O sea, el rol de la Contraloría tiene que cambiar. Debe ser preventivo, concurrente y al final después. Correcto, se venció el minuto, señor Guerra García. En el Perú, en Lima, hay 800.000 personas que no tienen servicio de agua potable, en el sentido de que no tienen conexión domiciliaria. En este caso, quiero decir además que por diferentes factores de orden climático y de otro tipo, Lima está en riesgo de tener razonamiento en los próximos años. Así que es urgente que a través de Proinversión podamos motorizar el proyecto de cabeceras, el proyecto de cabeceras para poder resolver 5 metros cúbicos adicionales de agua potable para Lima metropolitana. Y luego lo que tenemos es que Sedapal maneja el 50% de las conexiones y 49 empresas públicas de servicios de saneamiento manejan el resto de las conexiones de agua potable en el Perú. Y obviamente necesitamos un cambio completo en su gestión, que es principalmente municipal, asemejándonos al esquema de gestión que tienen las cajas municipales para que no se sigan desperdiciando recursos de inversión en el cierre de brechas urbanas y rurales. Sin embargo, el país mantiene miles de obras paralizadas para poder hacer realidad, entre estos términos, las carreteras, pero también este servicio básico en términos de las conexiones domiciliarias que se venían mencionando también.
¿Qué mecanismos se van a implementar para destrabar estos proyectos, en todo caso, que están en todo el territorio nacional, tanto en la zona urbana como en las zonas rurales, para que se abran espacios en los que se genere y se fomente este desarrollo de las comunidades, de las sociedades, pero que al mismo tiempo no le den cabida a la corrupción? Algunos de los dos, el señor Neuhaus Tudela. Sí, Empieza ya. Es grave, he hablado de 2.241 obras paralizadas, hay un informe de la Contraloría, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer aquí es tratar de reactivar todas esas obras, y muchas de estas obras tienen problemas legales. A mí me tocó, cuando asumí el reto de los Panamericanos, teníamos procesos que no avanzaban. Legalmente los cancelamos y empezamos de nuevo. Me dijeron, no, vamos a atrasarnos. No, eso nos permitió adelantar. Hay muchas cosas que están paralizadas porque se han judicializado y no terminan. Entonces lo que tiene uno que hacer es cortar, aplicar los contratos y convocar una nueva licitación. Y esas nuevas licitaciones hay que hacerlas transparentes, usando la tecnología para evitar el factor humano que muchas veces mete la mano. Bien, señor Guerra García. Yo estoy de acuerdo con Carlos Neuhaus en que tenemos un serio problema de obras paralizadas, ¿no? Y él cita el informe del 2025 de la Contraloría, y yo diría, pero indaguemos también un poco, y seguro él estará de acuerdo, en las causas, ¿no? Las causas principales tradicionales eran controversias de carácter judicial, fallas en los expedientes técnicos, abandono de las obras por parte de un contratista mafioso o maleado, pero 20 y tantos % de las causas eran un problema de financiamiento, porque irresponsablemente los ministros, que ahora duran 6 meses por la inestabilidad política creada por la dictadura parlamentaria de Keiko Fujimori, generan rotaciones que hacen que metan proyectos nuevos y que no alcance para proyectar todos. Por eso el factor de falta de financiamiento se está volviendo crecientemente un factor también de las obras paralizadas. Y las últimas acciones del Congreso de meter proyectos por la ventana con interferencia política están magnificando este problema. El próximo año, en el año 2027, vamos a tener un problema mucho mayor. Bien, el tiempo ha culminado su minuto. Sí. ¿Hay alguna reacción o vamos a otro tema? Las licitaciones en orden de rompan filas sin ninguna priorización de los proyectos. Hay que poner orden en la asignación de los proyectos y no ceder a las presiones políticas. Quienes más los necesitan, ahí debemos poner todo el esfuerzo. Correcto, vamos a otro tema, transporte y movilidad, que es uno de los subtemas que forma parte de infraestructura. Pero antes, adelante, por favor. Sí, yo creo que parte del poner orden, y si queremos acabar con los grandes megaproyectos que requieren decisiones políticas al más alto nivel, es acabar con la inestabilidad política. El partido de Keiko Fujimori, el fujimorismo, se ha bajado a 4 de los últimos 6 presidentes, y con esa inestabilidad tenemos paralizado el gasoducto del sur, paralizado Río Cachi con problemas, Majesivos 2 con problemas, segunda etapa de Olmos con problemas. Entonces, si queremos megaobras y grandes proyectos de impacto, necesitamos un gobierno de 5 años. Sin el fujimorismo quizá lo consigamos. Adelante, señor Neuhaus. Bueno, estos presidentes que hemos tenido han sido una lágrima, pero yo creo que con el nuevo sistema parlamentario que tenemos vamos a poder evitar estos periodos así intermitentes de presidentes. Señor Guerra García. Vamos a otro tema entonces. Como decíamos, transporte y movilidad. La línea 2 del Metro de Lima estará lista justamente para el 2028. Sin embargo, se ha paralizado la línea 3. Se la ha retirado justamente del Plan Nacional de Infraestructura. ¿Qué proponen ustedes frente a este tema de llegar al gobierno a alguna de las dos agrupaciones políticas? Sí, señor Guerra García. A ver, en el plan de gobierno de nuestros adversarios del fujimorismo, ellos plantean que van a tener recursos para financiar las líneas 3, 4, 5 y 6. No hay plata para eso en el Perú en las actuales condiciones. Nosotros queremos priorizar la línea 3, los trenes de cercanía norte y sur, a Barranca y a Ica, para poder darle a Lima la posibilidad de que haya personas que duerman en Barranca o que duerman en Chincha y puedan trabajar en Lima, articulando la línea 3 con los trenes de cercanía norte y sur, que le llamamos el norte chico y el sur chico de Lima, como un primer paso para hacer un tren costero mayor en los próximos años. Señor Neuhaus Tudela. Perú es un país grado de inversión que lo estamos sosteniendo a poquitos. Es el país menos endeudado en relación al Producto Bruto Interno. Si se puede conseguir recursos con cierta facilidad a mediano y largo plazo para poder hacer estas obras prioritarias, pero no desperdigarnos en pequeñas obras que a veces
no son tan trascendentales. ¿Alguna réplica? Señor Guerra García, réplica. Vamos entonces ahora con la siguiente pregunta, porque los ciudadanos pierden horas diarias en el transporte urbano y enfrentan sistemas inseguros e informales. ¿Qué modelo de movilidad urbana impulsarían las agrupaciones políticas para las principales ciudades del país? ¿Alguno de los dos especialistas? Señor Guerra García. Bueno, en el Perú tenemos que terminar la línea 2, obviamente. Y también tenemos que motorizar la línea 3, como ya lo señalé. Para el resto de medidas, lo principal es hacer justicia espacial, ¿no? El 70% de las personas van en transporte urbano. Y el Perú es uno de los pocos países que, como consecuencia de la reforma super neoliberal de los 90, las rutas de transporte urbano solo llegan hasta donde son rentables. Y en Lima, 2 millones de personas no tienen transporte público y tienen que iniciar sus viajes en taxis y mototaxis. Nosotros vamos a ir por una importante política de subsidios, siguiendo las prácticas internacionales de todos los países del mundo para abaratar el transporte urbano, en un contexto además en que estamos en el riesgo de entrar a un choque externo por los problemas de la guerra con Irán. Señor Neuhaus Tudela. Acá también es importante los vehículos eléctricos. Ya hay países que todos los transportes, como en Santiago de Chile, por ejemplo, todos los buses son eléctricos. Debemos ir a eso y se debe subsidiar a este tipo de transporte para que paguen menos impuestos y puedan dar los servicios. Yo creo también que la prioridad es el transporte público. Ahí no me queda la menor duda y hay que desincentivar el transporte individual. Sin embargo, tenemos que tener una buena cantidad de transporte público con la posibilidad de que puedan comprar sus buses, digamos, a plazos largos, porque lo que ha habido acá es, les dan las rutas y no tienen la garantía de tener plazos pues de 5 a 10 años que les va a servir para poder invertir en transporte. Bien. Vamos con el siguiente subtema, que es infraestructura digital y conectividad, o ustedes prefieren completar las ideas que tienen respecto a este tema, debido a que a uno de ustedes le queda 11 segundos y al otro 22 segundos. ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Yo estoy convencido de que la inversión en digital es la transformación, la inteligencia artificial, tenemos que usarla adecuadamente por el bien de todos. Correcto. Señor Guerra García. Sí, yo termino diciendo que en el transporte urbano vamos a resolver la brecha semafórica, vamos a usar sistemas inteligentes, vamos a reducir los tiempos a la mitad en el transporte público y en el campo de la energía eléctrica vamos a impedir que el gobierno de la dictadura parlamentaria de Keiko utilice 240 millones del programa de electrificación rural para la privatización de Petroperú y aumentar a 1.100 millones los programas de electrificación rural anuales.